Estamos escuchando la hora samaritana con Ayán y Sergio. Bueno, muy buenos días nuevamente, Sergio y queridos oyentes. Gracias por estar nuevamente en la hora samaritana. ¿Qué tal? Buenos días, Adrián, y a toda la audiencia. Bueno, gracias a Dios por estar nuevamente, ¿no? Es un placer, como siempre decimos, un placer estar hablando de las cosas hermosas de Dios, ¿no? Y bueno, y más ahora esta fecha que es Navidad, que es la fecha más importante, digamos, del calendario cristiano, junto con la Pascua, pero en realidad son las dos fechas más importantes. Sí. Y bueno, y elegimos también justamente hablar de esto, no nos coinciden las fechas porque Navidad cae 24 un viernes. Sí, pero bueno, estamos en tiempo ya de Adviento, entonces hasta el 24, entonces estamos bien, digamos, estamos en el tiempo de anunciar el nacimiento de Cristo, o sea que estamos bien, Adrián. Sí. Las semanas estas de Adviento, que no sé si lo habíamos hablado en el programa anterior, son la preparación de la Navidad, que son 4 semanas previa a la Navidad. Y bueno, hay todo también un tema aparte con el Adviento, con respecto a que cada semana uno tendría que proponerse hacer algo para cambiar, es más, una preparación personal para la recibida de Jesús. Pero vamos a concentrarnos, si no se nos va a ir el programa, en Navidad. ¿Qué significa Navidad para el católico y qué significa Navidad para la persona común? Porque fíjate que Navidad lo festeja todo el mundo, inclusive los de otras religiones. Exactamente, sí. Pues no lo festejan, pero se lo toman ese día, al otro día no van a trabajar. O sea, siempre me llamó la atención que es raro, hay gente que no cree en Jesús, pero cuenta los años del nacimiento de Jesús y festeja la fiesta de Jesús. En el fondo, un poco lo que me querés decir, que están tomándolo con otro sentido distinto al católico o al cristiano, o a todos aquellos que creen en Dios, ¿no es cierto?, y en Jesús. Y sí, se suele pasar, digamos, cada uno tiene una interpretación distinta, que lo vamos a hablar más adelante, pero bueno, como siempre se dice, ¿no?, cada uno también tiene que hacerse cargo de sus actos. El asunto es, si se va a celebrar Navidad, creer en lo que se está celebrando, independientemente claro, si se es católico o cristiano o no, pero sepamos reconocer también, porque puede haber personas que no son católicas y sin embargo reconocer, o cristianas, y sin embargo reconocer la existencia de Dios, pasa, aunque no crea, pasa y festeja la Navidad con un ánimo navideño, si se quiere, un ánimo de celebración de la natividad de claro, Señor. pero lo que sí nosotros como católicos estamos obligados es a festejarlo como corresponde. O sea que más que nada lo que queremos hacer hoy es que nosotros los católicos tengamos una conciencia diferente de lo que es la Navidad. Exacto. Y que podamos transmitir esa conciencia, porque la Navidad no es solo el nacimiento de Dios, vienen muchas otras cosas que vamos a ver si podemos desglosar con la Navidad, que es por qué Jesús se encarnó, por qué en una mujer virgen, por qué en la pobreza, por qué los primeros adoradores fueron pobres y reyes a la vez, que fueron los pastores y los reyes. O sea, hay un montón de cosas para explicar alrededor de ese nacimiento, que no es solo el nacimiento en sí. Primeramente, no sé si me adelanto un poquito a tu... Pero viste que dijimos que íbamos a tener un cronograma y después hacemos cualquier... No, creo que... sí, pero es que hay tanto para hablar, Adrián. Pero no, creo que no me adelanto. Pero la Navidad sin duda es el comienzo del plan de Dios, ¿no? El plan infinito, el plan de salvación de Dios y la última manito que nos tira Dios para salvarnos, ¿no? La nueva alianza, el comienzo de la nueva y la última alianza, porque después de esto ya no viene más nada que la segunda venida de Cristo. Entonces esto está anunciado ya en los libros de los profetas, en Tito, en Daniel. Entonces esa preparación ya viene desde muy antiguo, desde muy en la época digamos, de nacimiento del pueblo hebreo, y se lo tomaba en esa época como la venida de un Salvador distinto, como un Salvador guerrero, si se quiere, por la opresión que sufría el pueblo hebreo, y no como el Salvador sin igual que designó Dios, ¿no? Mandando a su Hijo, mandándose a sí mismo
No, es que por eso, para el pueblo... para sufrir, para ser Claro, condenado. lo que pasa es que eso es lo que no entendió el pueblo judío, y le costó entender a los cristianos mucho tiempo, inclusive a los mismos discípulos de él, que para los judíos, para esta gente que no creyó, la muerte de Jesús en la cruz fue un fracaso de lo que ellos esperaban, fue un falso profeta para ellos. Al final el Salvador terminó crucificado, o sea que ahí terminó Sí, la historia. Claro. Pero para nosotros ahí empezó otra historia. Claro, para nosotros fue el despertar del corazón, el despertar del Espíritu Santo en nosotros, fue un nacimiento en realidad, ¿no? Tan es así que a 2015 años todavía seguimos adorando a Jesús y seguimos sin entenderlo a fondo. Bueno, así que la Navidad tiene un sentido muy especial, es un misterio muy grande, como decías vos, desde el nacimiento, desde la concepción, que podríamos hablar de un ratito, y un significado tremendo junto con la Pascua, ¿no? Junto con el signo mayor, con el cierre mayor, digamos, de la alianza, que es la entrega de sí mismo, de sangre divina para la salvación de los hombres. Sí, por eso también podemos ir un poco a la historia, que la Navidad también la Iglesia o la hicieron coincidir, porque viste que muchas fechas la Iglesia la hizo coincidir, y viste que hay también muchas discusiones con respecto al nacimiento de la Virgen, que por ahí se festeja el 8 de septiembre, algunos dicen que es 25 de agosto, o sea, hay diferentes fechas, pero en realidad al cristiano la fecha mucho no nos importa, si fue o no fue exactamente cronológico con lo que nosotros estamos viviendo, sino lo que se está viviendo en sí. Pero por ahí lo que ellos se dice que la encarnación en ese tiempo, cerca de la Navidad, los judíos tenían una fiesta, que para darle sentido a esa fiesta, a esas celebraciones paganas del solsticio de invierno, porque antes se nombraban así, la Iglesia aprovechó el momento para celebrar Navidad en esa fiesta. Yo digo, entrar en esto es entrar en un montón de información que no nos va a llevar mucho a nada, si no queremos nosotros hablar del sentido espiritual de la Navidad. Por supuesto. Eso escapa a nosotros, es una respuesta que no, pero históricamente, digamos, poder años más, años menos, meses más, meses menos, en realidad acá estamos hablando, pero el año es el año que marcó el inicio de nuestro calendario, ¿no es cierto? O sea, sí. no hay duda de que en ese año inició. No, digamos, traspasa, no aporta. Traspasa todo, claro, toda importancia el hecho de discutir la fecha, ¿no? El asunto es el signo que representa el nacimiento del Hijo de Dios. Sí, yo por ahí lo que les digo, igual que cuando hablo del bautismo, a la gente es, cuando usted van a hacer, nace un chico, bautícenlo cuanto antes. Porque cuanto antes tiene que tener, primero, borrar la culpa, el pecado original y entrar en gracia de Dios. Bueno, nosotros no sabemos qué va a pasar con ese hijo que nació. Entonces, no hay que esperar a que uno pueda juntar a toda la familia para hacer una gran fiesta y hacer un gran acontecimiento social. Bueno, lo mismo pasa con la Navidad. La Navidad no es un acontecimiento social, es un acontecimiento muy importante. Entonces, no hay que estar preocupándose tanto por los detalles sociales más que por el sentido espiritual de lo que significa, tanto con el bautismo como con la Navidad. La Navidad no hay que hacer ni tanta glotonería de comer tantas cosas, ni de andar gastando en petardo, ni tanta fiesta, más que si es en el sentido estricto del nacimiento de Jesús, que alguien está festejando eso. Claro, nos pasa con todo, lamentablemente nos mundanizamos, nos materializamos demasiado en este sentido. Bueno, esto es un poco lo que se habla filosóficamente de que el hombre está alejándose un poquito de Dios y está siendo más antropocéntrico, ¿sí? Está estudiándose el hombre a partir del hombre mismo. Esto ya comienza con concepciones darwinianas, científicas, etcétera, etcétera, ¿no? El hombre que se quiere separar de Dios. Entonces, pasa en todos los sacramentos. Un bautismo parece que, como decís vos, es la fiesta del niño que se bautizó, pero bueno, nosotros no nos concentramos tanto en el sentido del bautismo, no en el sentido de la comunión, tampoco en la confirmación, tampoco en el matrimonio. Parece que lo importante siempre es la fiesta y la reunión de la gente, como vos decís, para comer, después viene la crítica, que si hubo comida, que si no hubo comida. Sí. Lo importante en la Navidad, y que se nos está escapando un poco,
es en la mesa levantar, tener esa fortaleza de todos los cristianos, de todos los católicos, y hacer un brindis por el verdadero sentido de la Navidad, ¿no? Hacer un brindis por Jesús, de agradecerle a Jesús, que siempre nos acordamos de pedirle inclusive, pero poco nos acordamos de agradecerle por haber nacido, por habernos traído la buena noticia, por habernos traído ese mensaje inmenso del perdón y el amor al prójimo, que todavía no lo podemos entender, más en este mundo conflictivo. Y después del agradecimiento, bueno, pedirle, sí, por supuesto, paz para toda la humanidad, empezando por la familia y hacia afuera, ¿no? Pero nunca sacar del centro de la mesa a Dios. Bueno, se nos va el tiempo, Desplacémoslo un poco a Papá Noel, que parece que es más importante y tomó un rol que no es de la fecha. En el próximo bloque sí vamos a hablar un poquito de esa como reseña. Pero después me sigues contando eso que me estabas por contar. Vamos a un temita musical. Estamos escuchando la hora samaritana con Nayan y Sergio. Bueno, como yo cerré sin terminar el primer bloque, voy a comenzar el segundo, Adrián, retomando un poquito lo que decíamos antes, ¿no? Poner en la mesa de nuestra familia en Navidad, animarnos a poner una imagen de Cristo, animarnos a poner una imagen de un pesebre chiquito, aunque más no sea chiquitito, teniendo presente que sacando un poquito los arbolitos y sacando un poquito otras cosas que son extrañas a la Navidad en sí, y tener presente, inclusive rezar una pequeña oración para dar alegría a nuestro Señor. Cada oración que hacemos, otra vez el oración, cada vez que hacemos una celebración de Navidad, es bueno rezar también. Sí. Tanto, sí. Rezar y agradecer, por supuesto, es más de lo mismo. Es muy lindo, la Navidad comienza, el nacimiento de Cristo comienza ya, para entrar un poco en lo que es la Navidad en sí, con el anuncio que hacen los ángeles a la Virgen María, ¿no es cierto? Respecto a se me escapó el lugarcito, bueno, respecto a mostrar cómo se va a manifestar la gloria de Dios. En esa época, digamos, en la época de la concepción de la Virgen María, con el nacimiento de Cristo, ¿no? Mostrando con esto, con la aparición de los ángeles, con el canto de los ángeles, que después de entonar y dar los cánticos y dar el anuncio a los pastores, dicen: gloria a Dios en lo alto del cielo y paz a la tierra a los hombres que ama el Señor. Con eso comienza la natividad, digamos, comienza el anuncio de Dios. Es muy importante hacer una pequeña aclaración, porque con el Concilio Vaticano II se cambió, y ahora se vuelve a retomar el antiguo significado de esto, porque los ángeles anuncian: gloria a Dios en lo alto del cielo y paz en la tierra a los hombres que ama el Señor, ¿no? Entonces, después del Concilio Vaticano II, se cambia, se traducía de manera distinta: paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Así como se fue cambiando a través de
las interpretaciones que se van haciendo, a veces cambia el significado, pero cambia muchísimo. ¿Qué digo que cambia muchísimo? Porque no es lo mismo decir, pasa a los hombres, que pasen la tierra a los hombres de buena voluntad, ese anuncio a los hombres de buena voluntad, que decir al hombre que ama al Señor, a los hombres que aman al que es Señor. a todos. O sea, a todos, claro, ¿no? Pero bueno, hoy ya volvimos a antigua tradición y el mensaje del anuncio del nacimiento, de la natividad, ya es para todos desde el momento cero. Esto ya está en la planificación No, pero de aparte Dios. con la vida de Jesús uno se da cuenta que él Lo va anunciando, ¿sí? Lo va anunciando mucho más al final de su vida, porque al comienzo, a través de las parábolas, parecía medio reticente, ¿no? Parecía que el mensaje era más... Pero él siempre los mensajes fue reticente contra los poderosos y soberbios, sí. y no contra los pobres pecadores. No, Porque no, una no, diferencia hay entre el pobre pecador y otra cosa es el pecador soberbio que vuelve a caer. Pero Eso es muy lindo para hablar del sentido de las parábolas, un tema hermoso para hablar. Pero ya nos estamos alejando Sí, un nos estamos poquito de la alejando. Navidad, eso es ya la adultez de Cristo, ¿no? Bueno, con esto nos anuncia y a través de los distintos evangelios el nacimiento, los ángeles anuncian a los pastores el nacimiento de Cristo. Como vos decías, no solo lo van a adorar la gente humilde como los pastores, sino también la va a adorar la gente poderosa como los reyes. Con Sí. esto significa Jesús, significa Dios, que el mensaje va para todos los hombres del mundo, para todos. ¿Sí? Sí. Dios ama a todos, por eso manda a su propio Hijo. Bueno, y en el mensaje de los pastores, si uno averigua un poquito más de la vida de Jesús, también hay algo muy interesante. Los pastores fueron los que anunciaron la venida de Jesús, y después cuando todo el pueblo de Belén se enteró y les empezó a adorar por boca de ellos, Sí, se enteró Herodes y teniendo miedo lo mandó a matar. Entonces el pueblo de Belén sufrió una gran masacre, que es la masacre de los primogénitos. Entonces a causa de esto los pastorcitos sufrieron también por haber sido ellos los que provocaron ese anuncio. Pero ellos así todos fueron fieles siempre a Jesús porque creyeron lo que vieron. Entonces eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. También podemos sufrir nosotros esta causa, pero ser fiel porque uno cree en lo que siente en este sentido. pero por supuesto, o podemos ser un Herodes o podemos ser un pastorcito. Los pastores, igual que los Reyes Magos, que nosotros hasta ahora lo tenemos, los apreciamos, no los veneramos, pero le damos un lugar destacado en el nacimiento de Cristo. Se alejan por el camino que les había indicado Herodes para que le traiga noticias, o sea que ellos también siguen el plan de Cristo. También se festeja el Día de los Santos Inocentes, ¿no? Que son el día de esa famosa masacre, buscando al Hijo de Dios, al Hijo del Hombre. Claro, y después algo muy importante que hay también en el nacimiento de Jesús es lo que dice Juan capítulo 1:14, el verbo se encarnó, porque la encarnación hace que el Hijo de Dios haya asumido con naturaleza humana para llevar a cabo esa salvación que decíamos. Esto es lo que trae mucha confusión, lo que es encarnación del Hijo, porque uno decía también Juan, podréis conocer en esto el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido en carne es de Dios. Esa es la alegre convicción de la Iglesia de sus comienzos cuando canta el gran misterio de la piedad ha sido manifestado en la carne. Pues la confusión que hay entre Dios hecho hombre y Dios espíritu. O sea, como Dios se hizo hombre, ¿por qué se hizo hombre? Para sufrir en carne como los hombres, para vivir como los hombres y para demostrar siendo hombre como uno tenía que ser. Porque si no es muy fácil, uno dice, bueno, pero si es Dios, es fácil siendo Dios venir acá y demostrar otra cosa, pero no cuando sos humano. Pero él fue humano, se hizo humano y sufrió como humano. Inclusive sufría cuando veía a su madre que sufría, sabiendo igualmente que María era la corredentora, y sufrió con la muerte de José. Sufrió Jesús como hombre, y eso es lo que hay que entender, que se hizo hombre. A pesar de que tenía su parte divina, él fue hombre. Ya en el Antiguo Testamento se había presentado innumerables veces Dios a través de los profetas anteriores, de los elegidos por Dios, y muchos recibieron esta palabra, esta buena noticia, y la
persiguieron, pero el mundo en la época que vino Jesús, que no debe distar mucho de la época que estamos ahora, era un mundo convulsionado. Nadie se esperaba que Dios iba a tener este plan de mandar a sí mismo, mandarse a sí mismo lo de Dios, ¿no? Este es el misterio de la Santísima Trinidad, se manda a Él mismo, pero también a su vez manda a su propio Hijo, es decir, manda a su Espíritu y, digamos, lo hace carne, lo manda, porque creo que no hay acto más enorme. Un padre pueda mandar a su propio Hijo para perdonar los pecados, para salvar a la humanidad a quien quiera seguirlo, y por eso dice Jesús mismo después en sus proclamaciones: no hay acto más hermoso que aquel que da la vida por el prójimo, ¿no? También un poco refiriéndose a lo que hace el Padre con el Hijo, salvando las grandes diferencias, ¿no? Entonces, este acto de encarnación es tremendo. Esto tiene una significación que es un misterio, no lo vamos a entender a menos que logremos el entendimiento en el cielo, todas las dudas se nos disipen, ¿no? Cuando llegamos a Dios y podamos entender los misterios infinitos del universo y de Dios mismo. Mandar a su propio para que sufra es algo que sale de toda concepción, sale de toda razón. Sin embargo, Dios, razón y amor, este en el fondo es un acto de amor puro, de amor infinito hacia la humanidad, ¿no? Gracias a sí mismo y a Jesús para que sufra. Es tan difícil de entender, pero sin embargo ha pegado en el corazón de los hombres. No, pero eso es lo lindo, que sea difícil de entender, cosa que uno tenga que buscar la verdad. O sea, si a vos te dan todo servido, no sirve. Entonces, el que tiene la duda es porque está buscando la verdad, tiene la llama encendida. Entonces, ese es el que va a seguir. El que no quiere investigar porque le parece muy difícil, que no tiene sentido, está por el mal camino. Pero evidentemente Dios siempre dio libertad al hombre a decidir entre el bien o el mal, desde que el mal entró en el mundo. Entonces, está bien que sea complicado. Tiene que ser así. Yo no recuerdo muy bien, pero lo leí hace poquito, si no era San Agustín, era el Santo Padre Pío, que decía: aquel que busca desesperadamente el amor de Dios ya lo ha estado. O sea, muchos estamos en esa situación. A veces creemos que no tenemos ese amor, creemos en Jesús que ha nacido como redentor de la humanidad, como redentor de todos los pecados encima de la humanidad, que después se hacen patente en esa terrible crucifixión. Bueno, si tenemos ese amor, esa búsqueda del amor, esa desesperación por buscar a Dios, ya estamos en el camino del amor. Muy lindo, porque hay mucha gente que empieza a buscarlo y le cuesta encontrarlo, pero de alguna manera Dios siempre va a tener una mano y siempre lo vamos a encontrar. Bueno, los evangelios, te paso el tema. Sí, entonces para el otro tema. Pero por favor, que rápido se nos va el tiempo. Sí, y después quiero que hablemos de esto que me dijiste en el corte pasado sobre la Navidad, el sentido del barbudo ese que nos representa siempre en la Navidad. De la imagen de Papá Noel. Papá Noel. Bueno, ahora vamos a un temita musical y después seguimos. Estamos escuchando la hora samaritana con Ayan y Sergio. Bueno, seguimos ya con el tercer bloque de este programa, luego del temita musical. Le quería aclarar más, que le estaba diciendo a Sergio
con respecto a la fecha, que no es importante para nosotros, pero porque el 25 de diciembre, el primer testimonio de la Natividad de Cristo, que fuese el 25 de diciembre, lo ofrece Sexto Julio Africano en el año 2021. La primera referencia directa de su celebración es la del calendario litúrgico filocaliano del año 354. A partir del siglo IV, los testimonios de este día como fecha de nacimiento de Cristo son comunes en la tradición occidental, mientras que la oriental prevalecía para el 6 de enero, que es lo que nosotros festejamos. Pero dice que una explicación bastante difundida para los cristianos que optaron por ese día es que a partir del año 274, el 25 de diciembre, se celebraba en Roma el Dies Natalis Solis Invicti, el día del nacimiento del sol invicto, la victoria de la luz sobre la noche más larga del mundo. Esta explicación se apoya en que la liturgia de Navidad y los padres de la época establecen un paralelismo entre el nacimiento de Jesucristo y explicaciones bíblicas como el sol de justicia o luz del mundo que decía Juan. Bueno, como siempre es complicado, o sea que no vamos a detener por un montón de datos sobre eso. Eso se estableció en el año 221, o sea, ya 2 siglos después del nacimiento de Cristo. También sería un poquito difícil de encontrar más que la tradición verbal. Entonces, fíjate, lo que varía es muy poco, estaba variando en menos de un mes, en menos de una semana, o una semana y piquito. Del 25 al 6 no hay mucha diferencia. Igualmente me parece, esto a modo personal lo que digo, muy lindo celebrar la Navidad a fin de año, donde uno hace un resumen de lo actuado y un resumen del comportamiento nuestro hacia Cristo. Si hemos tenido un buen año como católicos, si hemos tenido un buen año espiritual, y poder recomenzar después empezar a marcar nuestros defectos, todo que ya en marzo ya tenemos el segundo, hecho más importante del calendario litúrgico católico, de la celebración más importante de nuestra, que es la Pascua, donde podemos reafirmar nuestro compromiso. O sea, también es una fecha linda, esa fecha de fin de ciclo, de fin de año. Ya nos hemos... Para mí es así. ¿Vos estabas por decir algo de los evangelios? Cómo lo veían los evangelios, el nacimiento de Cristo. No todos lo tratan igual. Mateo sí hace una breve reseña de la aparición a la Virgen María. Es el primero de los evangelios, aunque algunos dicen que debe estar Marcos porque es el evangelio más joven. Después Marcos no hace una reseña del nacimiento de Cristo, sino entra con una genealogía y pasa a la vida de Juan el Bautista, y directamente habla muy poco de lo que es el natalicio de Cristo. O sea, habla, pero muy sucintamente. Juan es el que vuelve a hablar otra vez en el estilo de Mateo, y Juan también ya lo vuelve en una forma más fervorosa, ¿no? Juan es el más vencido de los evangelios, el que más habla con pasión, con amor hacia Juan, él, ¿no? San Juan. Que Juan tenía un amor hacia Jesús y viceversa. Claro. Que es al que todos tenemos que aspirar, a pesar de que todos los apóstoles lo amaban. El de Juan era especial. Claro. Ya Juan empieza de otra manera, porque ya empieza haciendo una reseña del Génesis, y después aparece Juan el Bautista y algunos testimonios que dan Juan el Bautista, y nos da con palabras muy hermosas, nos explica también el nacimiento de Cristo, o sea, pero el nacimiento preanunciado, no distinto al de preanunciado. En el de Mateo está en la aparición de los ángeles a la Virgen, etcétera. Pero con eso, después te digo lo que yo te quiero decir. Son distintas visiones, porque obviamente están estos en distintos años, cada uno desde su corazón ha escrito, y
No, es simplemente cómo nos van anunciando los evangelios el nacimiento de Cristo, cada uno poniendo énfasis en distintas cosas, algunos en la aparición de los ángeles, otros en el testimonio de Juan el Bautista, que no es menor, porque Juan el Bautista hace el gran anuncio de los... es el último profeta, ¿no es cierto? El último gran profeta, porque en el mismo Jesús, el gran anuncio del enviado de Dios. Es el que llama a convertirse, el que se desea por la venida de su Señor, el que le toca bautizarlos. Sí. Y que paradójicamente, siendo ellos no se conocieron hasta el día del bautismo, en el Jordán. Yo te corrijo, yo sí creo que se conocían. Sí, se conocieron en la concepción, claro, cuando le visita María a Isabel. Claro, por el salto que pega Juan, un salto que es distinto. Pero ahí te decía algo diferente. Ahí se reconocieron. Sí. Y después se conocieron de cara a cara. Sí, ahí sí, se conocieron de alma a alma. Claro. Y de cara a cara en el bautismo. Claro. Y bueno, claro, pero fue el gran anuncio de la venida. Pero ya lo que yo te decía al principio, en toda la situación ya Jesús anuncia lo que Él quiere, porque Él se encarna en personas humildes, puras, trabajadoras, como era José, en una familia pobre. Empecemos el nacimiento, o sea, nace en un pesebre, en un establo, rechazado por todo el mundo, que no le querían dejar ningún lugar para dormir, porque estaban todas las posadas llenas. Y en la ciudad más chiquita de toda Judea, o sea, Belén, cuando en los, no me acuerdo si es en Isaías o en alguno de los libros del Viejo Testamento, dice: Belén, tú no serás la más chica entre las ciudades judías, sino la más grande, bueno, porque da el anuncio de que van a ser el más grande de todos los reyes, ¿no? El rey del mundo, el rey de reyes del universo. Entonces nace en lo más chiquito de lo más chiquito, en la pobreza más pobre de todas, pero es el centro de su mensaje. No nace en un palacio, no nace entre los ricos, ¿no? Y por eso, sus primeros adoradores fueron unos sencillos pastores. Entonces, por ejemplo, en el catecismo de la iglesia dice: hacerse niño con relación a Dios es la condición para entrar en el reino. Para eso es necesario bajarse, hacerse pequeño, más todavía. Es necesario nacer de lo alto, como decía Juan, nacer de Dios. Para hacerse hijo de Dios, el misterio de la Navidad se realiza en nosotros cuando Cristo toma forma en nosotros. Sí. Navidad es el misterio de este admirable intercambio. O sea, lo que siempre digo es que en el nacimiento de Jesús nosotros tenemos que pensar de nosotros también volver a nacer. Exactamente. Y cada Navidad tiene que ser un volver a nacer. En realidad cada día tiene que ser, cada minuto tiene que ser un volver a nacer. Pero en la Navidad especialmente un volver a nacer, pero con Jesús. Claro, o sea, me sacaste la palabra, porque también es una Navidad para nosotros, también es un nacimiento para nosotros, es un hombre nuevo, ¿no? Dejar ese hombre viejo, como siempre se dice, y pese a todos nuestros errores, nuestros pecados, y trabajar con el arrepentimiento del corazón, volver a nacer como en todas las Navidades, decimos, ¿no? Volver a nacer en Dios, volver a ser uno con Dios y pedirle que siempre nos acompañe, o sea, que esa Navidad no quede en el 25 de diciembre y el 26 ya estemos pensando en el fin de año, ¿no? Esa Navidad tiene que ser una Navidad planificada para toda la vida. Vuelvo a nacer, Dios, vuelvo a ser otra persona. Espiritualmente vino Jesús para cambiarme la vida. Entonces, con ese espíritu, con esa pequeña oración que se puede dar en la fiesta de Navidad, acá te digo lo del barbudo que vos dijiste, que no sea el centro de la Navidad. Sin regalos. No los regalos, o por lo menos podríamos hacer otros tipos de regalos, ¿no? Más relacionados a la cristiandad. Pero que no sea el centro Papá Noel, que si bien ha nacido históricamente con una concepción muy noble, hoy se ha tornado demasiado comercial, ¿no? Faltaría que como el Día del Niño nos cambien el Día de la Navidad, porque estamos muy cerca del fin de año y no nos alcanza el dinero. Viste que el Día del Niño se cambia, bueno, pero se ha tornado así, se ha tornado
el día de los cohetes, como decía vos, el día que viene Santa Claus, ya le decimos, o Papá Noel. ¿Por qué no decir que es Jesús el que te va a dejar unos regalos? Claro, o pensamos en armar el arbolito, cuando nosotros no son ni nuestros árboles nativos, ni son árboles de nuestro ambiente, porque estamos hablando de árboles incluso nevados de otras ciudades. Entonces adoptamos otras culturas y empezamos mal el festejo. Yo no digo que no se festeje, que no se le saque la ilusión a los chicos, pero también pongámosles en la cabeza a los niños que se festeja Navidad. Aparte, claro, y sobre todo esto, hacer extensivo o que siga hacia los adolescentes, porque hoy por hoy es la fiesta donde más se bebe alcohol, son las fiestas donde más accidentes automovilísticos hay, la fiesta donde más pecados se cometen en el día del nacimiento de Jesús, o sea, es contradictorio. Vamos a un temita musical y el último bloque, vamos a leer el Evangelio y alguna otra para finalizar este programa y para que todos podamos pasar una Navidad en paz. Y de otra manera. Cristo es mi prometido, Él es toda mi vida, enamora mis ojos al contemplar su faz. Él recubrió de estrellas mi manto de doncella y fulgura en mi dedo su anillo nupcial. Yo soy la prometida del Señor de los cielos, de aquel a quien los ángeles por siempre servirán. Una virgen por madre escogió aquí en la tierra, su padre es el Dios vivo que no tiene final. Estamos escuchando la hora samaritana con Ayan y Sergio. Bueno, seguimos con el cuarto bloque. Vamos a leer el Evangelio, que también tiene referencia en la fecha que estamos hablando, y después vamos a hacer un comentario. En el Evangelio según San Lucas, en tiempos de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías, del turno de Abadías, casado con una descendiente de Aarón llamada Isabel. Los dos eran justos ante Dios y caminaban sin falta según los mandamientos y las leyes del Señor. No tenían hijos porque Isabel era estéril y los dos eran de edad avanzada. Una vez que oficiaba delante de Dios con el grupo de su turno, según el ritual de los sacerdotes, le tocó a él entrar en el santuario del Señor a ofrecerle el incienso. La muchedumbre del pueblo estaba fuera rezando durante la ofrenda del incienso, y se le apareció el ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se lo sobresaltó y quedó sobrecogido de temor. Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu ruego ha sido escuchado. Tu mujer Isabel te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Te llenarás de alegría y muchos se alegrarán de su nacimiento, pues será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni licor. Se llenará del Espíritu Santo ya en el vientre materno y convertirá muchos israelitas al Señor su Dios. Irá delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para convertir los corazones de los padres hacia los hijos y a los desobedientes a la sensatez de los justos, preparando para el Señor un pueblo bien dispuesto. Zacarías replicó al ángel: ¿cómo estaré seguro de eso? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. El ángel le contestó: yo soy Gabriel, que sirvo en presencia de Dios. He sido enviado a hablarte para darte esta buena noticia. Pero mira, te quedarás mudo, sin poder hablar, hasta el día en que esto suceda, porque no has dado fe a mis palabras, que se cumplirán en su momento. El pueblo estaba aguardando a Zacarías, sorprendido de que tardase tanto en el santuario. Al salir no podía hablarles, y ellos comprendieron que había tenido una visión en el santuario. Él les hablaba por señas porque seguía mudo. Al cumplirse los días de servicio en el templo, volvió a casa. Días después concibió Isabel, su mujer, y estuvo sin salir 5 meses diciendo: así me ha tratado el Señor, se ha dignado quitar mi afrenta ante los hombres. Palabra del Señor. Claro. Qué linda, qué lindo evangelio, ¿no es cierto? Nos habla de la fe principalmente que tenemos que tener, que falló un poquito. Claro, y él era sacerdote y tuvo una aparición. O sea, sí, imagínate cuánto más nosotros tenemos que tener fe que nosotros. Y nada menos que San Gabriel, o sea, uno de los 3 arcángeles, San Gabriel, San Miguel y San Rafael. Claro, y por eso, y teniendo una aparición, como le dijo a Santo Tomás, dichosos los que creen sin ver.
nosotros tenemos que creer sin ver lo que él vio, digamos. Pero uno basta mirar afuera la naturaleza o muchas cosas para darse cuenta que Dios existe, pero me refiero que él, habiendo visto todo eso, faltó en la fe y por eso recibió ese justo castigo de Dios. Sí, aunque fue temporario, ¿no? O sea, muy benévolo el Señor, porque era un hombre de Dios. Le dio lo que tanto deseaba, que era concebir un hijo. Y bueno, eso también un poco Zacarías es un poco nosotros, ¿no es cierto? Nuestra fe va y viene, va, aunque hagamos todo lo posible, siempre estamos dudando, ¿no? Por supuesto no es el caso de Zacarías, porque si era un hombre de Dios y tuvo una duda, no somos comparables a él, pero sí representa nuestra humanidad, esa fe que después, me imagino que Zacarías después habrá sido el hombre más pegado a Dios, y el anuncio precioso del nacimiento de Juan, ¿no? Un hombre ya predestinado dentro del plan de Dios. Y vos sabés que siempre hay personajes en la Biblia, personajes que da un poco de, digamos, como de historia, de leyenda, ¿no? Pero personas en la Biblia que marcan a uno. Juan el Bautista es uno de esos personajes que a mí me conmueve, esa pasión que no la habrán tenido muchos, esa pasión desenfrenada, de no importarle lo material en absoluto, 30 y pico de años, 32, 30 años. La misma edad que Jesús, unos meses. Claro, que fallece a los 30, 31 años, Juan el Bautista, ni desde la ropa, ni importarles para comer, ni importarles para nada, pero con una desesperación y con fuerza, tratando de buscar y convertir cristiano. De hecho, lo logró. Y era duro, por eso también fue asesinado, por haber acusado a Herodes de su mujer, de haber andado con la mujer de su hermano. Sí, pero Herodes le tenía temor. Sí, porque sabía que era un profeta. Sabía. Pero la que le tenía bronca era la mujer. Claro. Por eso después viene el Evangelio cuando le piden en bandeja la cabeza de Jesús, la hija. Claro, que titubea y no puede decirle que no. Claro. Pero bueno. Sí, eso es debemos ser muchos, Juan, ¿no es cierto? Los sacrificios que él hacía por anunciar el Evangelio. Por anunciar, por presentar, digamos, por el anuncio del Cordero. Claro. Lo cual nosotros tenemos que aprender mucho de Juan para la celebración de esta Navidad, con esa pasión, con esa fe, ya no anunciar la venida de Cristo, ya celebrar que Cristo ya y anunciar vino su segunda venida y está con nosotros, y anunciar la segunda venida también, sin duda, que como prepararnos para la segunda venida, que como dijimos, está escrito, como dijiste lo de Belén, estaba escrito que iba a ser una ciudad grande entre las pequeñas. Todo está escrito y todo se va a cumplir. Solo Dios sabe el día y la hora, por eso nosotros tenemos que estar preparados y anunciar. Los judíos en esa época esperaban mucho la segunda venida y ellos estaban muy atentos a las escrituras, por eso enseguida muchos creyeron, porque ellos sabían que iba a ser de la estirpe de David, que iban a ser en una ciudad chica, en Belén, que iba a ser de una virgen. Ellos sabían muchas cosas. Entonces nosotros también tenemos muchos signos ahora que nos van a decir cuándo va a ser la segunda venida. Entonces nosotros también tenemos que estar atentos a esos signos. Sí. No, y bueno, y con respecto a Juan también me gusta mucho una frase que dijo Jesús, que no había hombre más grande de la tierra que Juan el Bautista. Sin embargo, Juan el Bautista es el más pequeño entre los pequeños del reino de los cielos, como para dar la dimensión de la diferencia que hay entre la vida eterna y esta vida, entre el cielo y la tierra. Claro, exactamente. Me hizo recordar mucho lo que estaba diciendo. Me vino a la mente San Esteban, ¿no es cierto? En cuanto a que vos decís que no comprendieron el pueblo hebreo. Sin embargo, San Esteban, previo a su muerte, se enfrenta a los sanhedrines y los habla, por supuesto imbuido del Espíritu Santo, y les hace recordar, les hace tratar de ver lo que estaba escrito, y no lo podían ver. O sea, los empuja a que comprendan el verdadero sentido de la Biblia antigua, del Antiguo Testamento. Aún así, enceguecidos por no sé qué cosa, tal vez
no sé, por no perder cierto poder, etcétera, etcétera, no lo creen, y después San Esteban termina siendo el primer mártir, ¿no? Bueno, todos tenemos que ser mártires de Dios de alguna manera. Sí, no tenerle miedo a No. ese sufrimiento, a esa carga que podemos saber que nos puede tocar. Bueno, Que bueno, eso- que en realidad los grandes santos lo pasaban con gozo. Lo pasamos. Y eso me gusta, sí, me encanta, ¿no? Ante todos los problemas que tenemos en la vida, que este va a ser el mes del resumen de nuestro año, como fue, tenemos que salir airosos. Si estamos pegados a Jesús, todos los problemas de la vida son solucionables o no son nada ante la vida eterna. Y tenemos que partir este año 2016 de esa base, pensando en que por más que tenga la cruz más grande, porque yo crea tener la cruz más grande, si la caminamos junto al Señor, junto a Jesús, a nuestro ángel de la guarda y al Espíritu Santo, tenemos que caminar con alegría, porque el resultado, porque el horizonte que tenemos es mucho más grande que el pequeño, digamos, momento que vamos a pasar. Bueno, ahora me diste pie dos cositas y terminamos el programa. Una, que diciembre es el mes de María. No nos olvidemos también que María es corredentora de la salvación, que María fue elegida por gracia, porque ella ya era una mujer santa, y que María tuvo una concepción y se fue virgen al cielo. Ya lo hablamos esto en el programa de María, pero yo no tengo que dejar duda que los católicos dejen en duda eso. Sí. Pues yo veo muchas veces que los evangélicos dicen y nosotros no lo defendemos, dejamos la duda. No hay que dejar duda. La virginidad de María es eterna, porque toda la virginidad tiene otro sentido en la Biblia, de pureza. Y otra cosa, bueno, la frase del día, como no la buscamos, voy a decir una que me diste pie con lo que dijiste lo último, con respecto a los problemas de la vida y la vida eterna. Cuando por ahí alguien te cuestiona en tu fe, ¿y qué pasa si no? ¿Y qué pasa si no es cierto? ¿Y qué pasa si te estás jugando de balde? Yo digo una frase mía, que es: prefiero arriesgarme una vida y no arrepentirme toda la eternidad. Es como, así si tuviese duda y mi fe estuviese débil, prefiero arriesgarme. Porque es una vida lo que me arriesgo, en cambio después me puedo arrepentir una eternidad. Pero tenemos tantas señales de Cristo, Adrián, que sabemos que no vamos a chocar contra una pared, que no vamos a la nada. Sí, eso es cierto, no hay más cielo que en lo que debe. Hay muchos intereses también en el mundo que tratan de opacarnos esa visión, y así vamos también. Bueno, Sergio, que tengas feliz Navidad para toda la audiencia, y nos estaremos viendo el próximo sábado 26. Así que bueno, esperemos que esta Navidad todos lo tomemos en un sentido diferente, un sentido más espiritual, más abierto a Jesús, a lo que él vino a proclamar, con amor, sin guerras, sin peleas, y que bueno, que día a día luchar para conseguir eso, no es fácil. Bueno, adhiero a tu pensamiento hermoso, tus palabras hermosas, Adrián. Feliz Navidad para todos, y que el primer brindis sea por el nacimiento de Cristo. Bueno, nos vemos la semana que viene. Vamos a alabar al Señor con tambores y danzas. Vamos a alabar al Señor con tambores y danzas. En la tierra se canta, en el cielo se oye. En la tierra se canta, en el cielo se oye. Así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Bailando hermanos, bailando, bailando hermanos, bailando, bailando hermanos.